Los virus en general, la mayoría no tienen un tratamiento específico porque se trata de que el sistema inmunológico, a través de sus elementos, sea los linfocitos NK, sea los linfocitos TCD8, pues se encargue de defenderlos. Pero por supuesto, hay varios virus dentro de los que estarían, como para nombrar principalmente el del VIH, donde mientras no hubo tratamiento específico, la mortalidad era muy alta en los pacientes que adquirían. Cosa contraria de lo que se ve actualmente. Ahorita nadie se debe morir de HIV, porque eso tiene, como les digo, un tratamiento específico. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar, obviamente, del tratamiento antirretroviral y de algunos otros antivirales. Fíjense que los virus son organismos intracelulares. Como no tienen la maquinaria completa para reproducirse, utilizan la célula del huésped. Y una vez infectada la célula del huésped, ponen a disposición, o bueno, sí, utilizan toda la maquinaria de síntesis, tanto de ácido nucleico como de proteínas específicas, a su favor. Es decir, la célula infectada ya no funciona normalmente, sino que funciona a favor del virus. Generalmente son microorganismos sencillos que pueden estar compuestos o en ácido nucleico de ADN o de ARN. Y están cubiertos por una capa proteica que se llama cápside. Cuando están en el medio extracelular no tienen capacidad de replicación porque justamente no están infectando una célula que lo favorece todos los efectos que necesita para reproducirse. Y presentan una morfología característica según el grupo al que pertenece, y en ese estado se llama partícula viral o virión. Aquí fíjense que hay algunos ADN que tienen ADN, otros que tienen RN. A su vez, los que tienen ADN pueden ser monocatenarios o bicatenarios, y lo mismo con ARN. Y fíjense que dependiendo de esa característica morfológica pertenecen a una familia en particular. Fíjense ahí que, por ejemplo, los virus de la hepatitis A, B y C no pertenecen a la misma familia, siendo, digamos, virus hepatotrópico principalmente. Ay, se me olvidó que tenía esto. Los que carecen de cultura se llaman virus de virus. Entonces, fíjense, los antivirales tienen una característica que la mayoría de los virus, una vez que se expresan, ya el paciente tiene días en periodo de incubación y por lo tanto ese virus tiene días replicándose en el individuo. Entonces, el momento crucial sería tan pronto el individuo se infecta, que es difícil de saber desde el punto de vista clínico. Muchas veces desde el punto de vista de laboratorio sí lo podemos saber. También constituye, entonces, que, fíjense, por ejemplo, aquí está el ciclo de replicación del virus del herpes simple. Todos los virus en general tienen que entrar en contacto con la célula huésped. Algunos utilizan receptores que pueden ser moléculas a las que se atacan los antivirales. Luego necesitan viajar hacia el núcleo. Una vez que están en el núcleo, manipulan esta maquinaria para que entonces se sinteticen las proteínas que necesita el virus para seguirse replicando y para seguir infectando las células vecinas. Entonces, los puntos de intervención son algunas células algunas moléculas de la célula del huésped que son esenciales para la replicación viral. De esto deriva algunos de los efectos adversos. Los interferones, ¿quién los produce? ¿O qué son, mejor dicho? ¿Qué les suena? Los interferones son citocinas que producimos nosotros. Sin embargo, también se han fabricado, se han patentado y son moléculas exógenas. Pero son los antivirales más eficaces. En general, cuando nos afecta un virus y no nos podemos defender bien o tenemos una enfermedad grave, esta parte de la inmunidad innata ha fallado. Es decir, no hemos producido buena cantidad o calidad de interferones, que son varios, ¿no? Pocos antivirales son los bastante selectivos, para prevenir la replicación viral sin lesionar la célula del huésped, por lo que les acabo de explicar o por lo que les he dicho. El virus necesita justamente la maquinaria del huésped para replicarse. Y el otro dato es que los síntomas aparecen ya avanzada la enfermedad, en un momento en que la mayoría de las partículas virales se han replicado. Fíjense todos los puntos de acción o mecanismos de acción o sitios de acción
en donde intervienen algunos antivirales. Van desde la entrada hasta, bueno, digamos, diferentes partes de la replicación del ciclo viral. Y fíjense que en los cuadritos o los rectángulos amarillos tienen cuáles de estos antivirales funcionan en cada parte. Vamos a hablar en la clase de básicamente 3 virus. Uno, el virus del herpes simple, que es un virus común. 2, los antirretrovirales para el HIV, justamente siendo personal de salud, es algo que todos tenemos que conocer. Y por último, los antivirales que se utilizan para el SARS-CoV-2, que es la última pandemia que nos afectó. El virus del herpes simple tiene 3 clasificaciones. Herpes simple 1, que es el que afecta los labios, la mucosa oral, la nariz, generalmente es zona superior. Puede afectar el encéfalo también, el esófago. Tenemos el virus de herpes 2, que es el virus genital, y como dice su nombre, afecta principalmente el área genital, pero en individuos inmunocomprometidos puede afectar también las meninges. Y el virus de varicela zoster, que es ese que se afecta un dermatoma recorrido de un nervio específico, ocasionando las características lesiones, que en este caso hay mucho prurito, más que dolor en el herpes simple 1. En el caso del herpes simple 2 puede haber dolor y prurito, y esto, ¿algunos de ustedes han tenido herpes zoster? Bueno, esto es profundamente doloroso. Entonces, realmente, ninguno de los 3 es mortal, por lo menos no en individuos inmunocompetentes, pero afecta muchísimo la calidad de vida. El dolor del herpes zoster puede definirse como el dolor tipo neurálgico. ¿Tipo qué? De neuralgia. Exacto, porque afecta justamente, acompaña el recorrido del nervio y es un dolor neuropático. Por eso es, sí, y bueno, tiene muchas, la gente lo describe como punzante, como calor, pero bueno, es un dolor de verdad incapacitante. Y como afecta todo el trayecto del nervio intercostal, no solo intercostal, puede ser también en glúteo, puede ser en piernas, pero digamos que este es el más característico. Entonces, aquí me quedé. La infección por estos virus puede ser primaria, y una vez que el individuo se infecta la primera vez, ese virus queda latente en el sistema ganglionar, y dependiendo de algunos agentes detonantes, como son el estrés, alguna causa de inmunosupresión, vuelve a aparecer el virus. Entonces, el tratamiento antiviral es para la crisis aguda. Realmente la enfermedad se controla, pero no se cura. Es decir, una vez que el virus del herpes simple infecta, siempre va a estar allí. Entonces, la infección por estos virus puede ser primaria en un hospedador que no ha recibido tratamiento previo, o inicial no primaria en un hospedador infectado antes por otros virus. Es el resultado de la activación de una infección latente. Es decir, el que tiene el virus la primera vez queda con la infección latente. Los fármacos que son efectivos contra estos virus ejercen sus acciones durante la fase aguda de las infecciones virales y carecen de efecto durante la fase latente. Es decir, los antivirales para los herpes virus no curan el virus. El virus lo que mejora es las manifestaciones clínicas. En este grupo está la ciclovir, ¿lo han escuchado? Fíjense que se describió en 1982. Es un análogo de nucleótido y es el primer tratamiento eficaz para infecciones virales graves, tanto por virus de herpes simple como el virus de varicela zoster, en tratamiento ambulatorio. Entonces, el aciclovir es un análogo de nucleócido. ¿Qué es un nucleócido? Primero es un componente de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Que está compuesto por una base nitrogenada, aquí lo dice, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo si es un ADN o un ARN, una base heterocíclica púrica, que es la adenina y la guanina, o pirimidídica, que es la citosina, uridina o tigina, según se trate de una molécula de ARN o de ADN. Entonces, los análogos del nucleócido simplemente vienen a suplantar un nucleócido, pero como no contiene la misma información, entonces todo lo que derive de esa molécula no va a ser funcional.
Estos pueden comportarse entonces como antimetabolitos, simplemente están ahí para interrumpir el funcionamiento correcto del ácido nucleico, porque pueden modificar o anular las funciones de los nucleósidos naturales, interfiriendo con los procesos de traducción y transcripción en los que están implicados. Entonces, la ciclovir específicamente es un nucleósido de guanina. Y el valaciclovir es el profármaco de la ciclovir. El valaciclovir lo habían escuchado. Ese no. Vale. El espectro general es para los virus de la familia de herpesvirus, que no solo comprenden los herpesvirus simples 1, 2 y varicela zoster, sino que también incluye el virus de Epstein-Barr. Contra citomegalovirus, que es otro virus de esta familia, no presenta actividad a las concentraciones alcanzadas in vivo. Es decir, aciclovir y valaciclovir para infecciones por virus de la familia de herpes, exceptuando el citomegalovirus, que a pesar de esa familia no tiene efecto a las concentraciones in vivo. ¿Qué hace entonces? Inhibe la síntesis de ADN del virus. Y en cuanto a su farmacocinética, tiene 3 vías de administración: tópica, que me imagino que es la más conocida, viene en crema, tabletas para administración oral y de forma intravenosa. Pero fíjense que aunque viene por vía oral, su biodisponibilidad es bajita, es apenas, algunas personas pueden tener apenas hasta un 10%. Se distribuye ampliamente por líquidos corporales, su metabolismo es parcial y la excreción es renal por filtración glomerular. Lo que quiere decir es que en caso de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis. Y la vida media es de 1.5 a 6 horas. Generalmente la vía oral se utiliza para infecciones no graves. Si hay una infección del sistema nervioso central, ¿qué vía tenemos que utilizar? Obligatoriamente intravenosa. No solo porque sea la infección grave, sino que fíjense que apenas la biodisponibilidad es del 30%. Y si estamos hablando de una meningoencefalitis, tenemos que asegurarnos que esa biodisponibilidad aumente. Entonces, ¿en qué casos utilizamos aciclovir tabletas? ¿Qué se les ocurre? De presentación clínica. En labiales, o sea, en cutáneos. En las presentaciones cutáneas. Ajá. ¿Y en qué caso utilizarían local y no oral? Tipo 2, herpes genital. Sí, pero también pudiera ser un herpes pequeño en el labio. Solamente utilizando la vía tópica sería suficiente. ¿Qué efectos adversos? Bueno, en general es muy bien tolerado. La crema puede provocar irritación de mucosas y algo transitorio. La vía oral, manifestaciones gastrointestinales, erupción y cefalea. Y la vía endovenosa, flebitis, insuficiencia renal y neurotoxicidad, que es dosis dependiente. Puede ocasionar disfunción renal, pero esta es reversible. Para que no ocasione disfunción renal, el paciente tiene que estar bien hidratado, empezando por allí, o sea, tener un buen equilibrio electrolítico, evitar la infusión rápida, que esto aplica para todo lo que les he dicho hasta el momento. Y si se van a administrar dosis altas, hacerlo de forma lenta. Ahora nos quedó por fuera el citomegalovirus. Podemos usar aciclovir para virus de herpes simple, 1 y 2, varicela zoster, incluso el virus del Epstein-Barr. ¿Ustedes han tenido virus de Epstein-Barr? Bueno, no lo saben, hasta que se hagan la serología. Generalmente este virus afecta a la edad pediátrica. Ya en la adolescencia, en general, el 80% de la población ya debió haber tenido la infección. Y fíjense que a los niños no les damos aciclovir para tratar el virus de Epstein-Barr, porque en general es una infección autolimitada. Es decir, usted aplica o no aplica el tratamiento, el paciente se va a mejorar. ¿Cuál es la complicación, por ejemplo, del virus de Epstein-Barr cuando se asocia con otro? En la actualidad, en el hospital hemos visto muchos niños con virus de Epstein-Barr asociados con SARS-CoV-2. Entonces, son generalmente niños que se agravan y necesitan hospitalización por varios días. Ahora, ¿qué síntomas ocasiona el citomegalovirus? Ajá, adenopatías, ¿qué más? Fiebre, ¿qué más? Algunos afectan hepatosplenomegalia, también, el virus del citomegalovirus.
Pero lo mismo, neumonía, como dice ahí, pero en general es autolimitado igual. Es decir, el tratamiento es sintomático, abundantes líquidos, reposo y antipirético. Pero hay un grupo de pacientes que pueden tener inmunosupresión transitoria, que se les va a quitar, o que son permanentemente inmunosuprimidos, que pueden tener otras manifestaciones en el cerebro, en los ojos, que produce retinitis, en la parte pulmonar, en la parte gastrointestinal y en el riñón, que no aparece en la imagen, también pueden producir nefritis. Para este virus, entonces, podríamos utilizar el ganciclovir, que también es un análogo de nucleócido, específicamente la guanosina, y tiene actividad frente al citomegalovirus 10 veces superior que el aciclovir. Su principal indicación es la prevención y tratamiento de las infecciones por citomegalovirus, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, y tiene escasa actividad contra el virus del Epstein-Barr. Pero es igual en herpes virus y en varicela zoster. Inhibe la DNA polimerasa viral, igual que la ciclovir, y fíjense, la administración es oral, endovenosa y local. Pero la sí, si te parece que hace falta, sí. Igual, fíjense, la biodisponibilidad, ¿cuál es? Menos del 10%. Solo es eficaz la vía oral a dosis muy elevadas, que no se utiliza por los efectos adversos. Y tiene una amplia distribución. Se elimina casi en su totalidad sin modificaciones a través del riñón. En caso de insuficiencia renal, es necesario disminuir la dosis. Entonces, fíjense, en general, ¿qué vía creen ustedes que es la que siempre se usa el ganciclovir? Intravenosa, porque fíjense que por vía oral, menos del 10% de biodisponibilidad. Entonces dice que solo es eficaz por vía oral a dosis elevadas. Que no se usa. Por eso, que si necesitamos usar la vía oral, tiene que ser dosis muy altas. Entonces, esas dosis muy altas a su vez traen mayor efecto adverso. Total, el ciclovir es vía endovenosa. Y de los efectos adversos, fíjense que tiene toxicidad medular, que es el más frecuente. Hasta ahí. HIV o tratamiento antirretroviral. Generalmente los fármacos antirretrovirales para el HIV nunca son monoterapia. Al principio, el paciente tenía que utilizar hasta 4 o 5 tabletas al mismo tiempo y varias veces al día, lo que realmente hacía más difícil de cumplir, y por una parte. Y por otra parte, había más efectos adversos, sobre todo desde el punto de vista de tolerancia gastrointestinal. Entonces, en general, siempre se utilizan combinados para que hagan sinergia, pero ahora existen presentaciones donde una sola tableta contiene varios de estos fármacos. ¿Para qué se usa la terapia antirretroviral? Se usa para suprimir la replicación del virus y restaurar el linfocito TCD4, que es la célula diana. ¿Cuáles son, digamos, los efectos del HIV en el individuo? Si baja la población de linfocitos TCD4, ¿qué le pasa al individuo? Exacto, está inmunosuprimido. Esta inmunosupresión, primero, obviamente los lleva a tener infecciones por microorganismos oportunistas, pero también los hace susceptibles a tener ciertos tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi. Sin embargo, como les digo, hoy en día creo que nadie tiene complicaciones del HIV, porque realmente el tratamiento, aún en nuestro país, es asegurado. Hay 6 clases de fármacos antirretrovirales que actúan en diferentes partes del ciclo. La terapia es combinada y al menos incluye 3 agentes antirretrovirales con diferentes patrones de susceptibilidad. ¿Cómo se va a escoger el fármaco antirretroviral? Bueno, eso no lo tenemos que hacer nosotros, porque para eso están los programas establecidos de HIV, y esos programas se encargan de decidir cuál es el tratamiento para este paciente. Algunos pacientes o algunos pacientes son resistentes a los fármacos, entonces igual tienen primera línea, segunda línea, cosa que nosotros como médicos en general no somos los que vamos a decidir. Simplemente tenemos que conocer
cuáles son los fármacos que existen, porque por desgracia, en algún momento cualquiera de nosotros pudiera utilizar el fármaco. ¿Ustedes saben por qué? Por exposición laboral, justamente. Es difícil, o sea, no quiero ser negativa, pero es difícil que uno en la práctica clínica, en los hospitales, no llegue a tener un accidente laboral. Yo por lo menos yo ahorita recuerdo uno en la maternidad, es el que yo recuerdo. Y me acuerdo que fue porque los guantes eran grandes, en ese momento todavía los hospitales daban guantes. El guante era grande, yo estaba haciendo una rafia, estaba sosteniendo con esta mano, estaba haciendo la rafia con este. Y si ustedes me preguntan, yo no estoy segura si yo me fui o no, pero me asusté muchísimo. Porque yo sentí la aguja, pero probablemente, pero bueno, el guante me quedaba grande, no sé. Afortunadamente la paciente tenía reciente su serología para HIV, para BRL y tal. Y en ese momento yo no tomé fármaco por exposición. Y bueno, después no me enfermé, claramente, ¿no? Entonces la selección apropiada tiene varios ítems, las características genotípicas y fenotípicas. El virus en cada zona del mundo tiene unas características especiales de resistencia. Los factores del paciente, por ejemplo, que puede ser la vía oral, qué síntomas tiene, qué otras enfermedades lo acompañan, como por ejemplo la TBC. Hay que evitar la toxicidad e interacciones farmacológicas y facilidad para cumplir con el esquema, que ahí es donde yo les digo que ahora en la combinación de fármacos vienen en una sola tableta. Los objetivos son suprimir la replicación del ARN viral, restaurar y conservar la función inmunológica y por lo tanto reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la infección. Los fármacos antirretrovirales, aquí está, ¿dónde actúan? Algunos son inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa. El virus del HIV es un virus ARN. Si nuestras células, el ácido nucleico es ADN, necesita entonces el virus a través de la transcriptasa inversa, su el ADN convertirlo a ARN, y este es el punto donde algunos antirretrovirales funcionan. Hay otros inhibidores no nucleósidos también de la transcriptasa inversa, hay inhibidores de la proteasa, inhibidores de fusión, antagonistas del correceptor CCR5 e inhibidores de la transferencia de la cadena de integrasa. Básicamente, esos son los mecanismos de acción. Vienen en coformulación con otros antirretrovirales y inhiben, generalmente se combinan porque es necesario inhibir varios puntos de la replicación en el ciclo del VIH. Entonces, los análogos de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son análogos de nucleócidos, aquí tenemos que actúan por inhibición competitiva de la transcriptasa inversa, incorporando a la cadena de ADN viral del crecimiento, en crecimiento que provoca la terminación prematura de la cadena, debido a la inhibición de la unión con el nucleótido extraño. En resumen, hace lo mismo. Como es análogo de nucleócidos, se introduce en la cadena del ácido nucleico y evita todos los procesos que siguen a continuación. En este grupo les coloqué aquí estos dos fármacos, el tenofovir y el que está abajo, porque además del tratamiento post-exposición, que es el que generalmente el personal de salud tiene que recibir, hay un tratamiento pre-exposición. ¿Ustedes lo conocían? Bueno, para mí esto es relativamente nuevo, yo lo supe apenas hace como 3 años. Bueno, resulta que en varias partes del mundo, los individuos que saben que van a tener relaciones sexuales sin protección, utilizan el gobierno, por ejemplo España lo hace, creo que Estados Unidos también, les da este fármaco para que lo tomen. Ellos no están infectados, pero como van a exponerse voluntariamente, es decir, no van a tener protección, no van a usar preservativo, entonces utilizan de forma continua la combinación de estos fármacos para que en caso de estar en contacto con un enfermo no adquirir el virus. Yo no sabría si eso es mejor o si es peor, no lo sé, pero al final puede evitar el VIH, pero no está evitando las otras enfermedades de transmisión sexual, o sea, sífilis, gonorrea, etc. Según la estructura, se dividen en análogos de base. Por ejemplo, el abacavir, que es uno de los más utilizados,
es un análogo de guanosina. La acidobudina es de la timidina y la lamivudina es la citidina. ¿Eso quieren que se lo pregunten? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? No. Ajá, efectos adversos. Todos pueden estar asociados con toxicidad mitocondrial. ¿Qué efectos produce la toxicidad mitocondrial? Ajá, neuropatía óptica, o sea, la ceguera es por neuropatía óptica. ¿Qué más? Neuropatía periférica, acidosis láctica. Básicamente son, aquí aparecen otras como pancreatitis y lipoatrofia y esteatosis hepática. No había falta de... Se debe suspender cualquier antirretroviral que se esté utilizando en caso de aparecer aumento de hepatomegalia, pues, aminotransferasa y acidosis metabólica de causa desconocida. Ahora aquí están los inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos. Son activos contra el VIH-1, pero no contra el VIH-2. En este grupo está esta lista. Como les dije, nunca se usa en monoterapia, se elimina por metabolismo hepático y tienen interacciones farmacológicas porque inducen las enzimas hepáticas, especialmente el citocromo B3A4. Aquí están los efectos adversos. Fíjense que en general la nevirapina produce afectación cutánea, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson. El Efarinex, efectos en el sistema nervioso central, hasta un 53%, y la etrabilina también produce afectación cutánea. El otro grupo, inhibidores de la proteasa, tienen metabolismo hepático y se metabolizan principalmente por la citocromo 6B3A4. Tienen muchas interacciones farmacológicas. Y los efectos adversos secundarios principales son los gastrointestinales, los que derivan de náuseas, vómitos y diarrea. Los inhibidores de la fusión, tenemos la efudiltida, inhibe la fusión de las membranas virales y celulares mediadas por la interacción glucoproteína GP41 y CD4, o sea, esta unión aquí del virus para entrar a la célula. Hasta ahora de lo que le he nombrado, ¿cuál pareciera que fuera el más efectivo? Ya vimos, o ya les leí, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósido. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósido. Anterior a este estaban los inhibidores de la proteasa. Y ahora los inhibidores de la fusión. A mí se me ocurre que este pudiera ser el mejor tratamiento, porque simplemente evita que el virus penetre en el linfocito TCD4. Sin embargo, solo es activo contra el VIH y el costo y la vía de administración, que es subcutánea, 2 veces al día, es lo que hace que no sea tratamiento de primera elección. Porque recuerden que estos son tratamientos permanentes. Efectos secundarios, principalmente los derivados del lugar de la inyección. Los antagonistas de correceptor son inhibidores también de entrada. El maravirón bloquea la unión de la proteína también, de la proteína GP120 de la cubierta interior del virus al receptor o al correceptor de quimiosina CCR5. Es bien tolerado, que puede ocasionar hipotensión. También un sustrato del citocromo es susceptible a interacciones farmacocinéticas con medicamentos que involucran o que son también inductores de los citocromos. Los inhibidores de la integrasa previenen la integración del ADN viral en el cromosoma del huésped. Tiene actividad contra los tipos de virus, son bien tolerados y estos son los nombres: Raltegravir, Elvitegravir y Dolutegravir. Fíjense que, como les dije, esto es conocimiento general porque a menos que usted trabaje en el programa de atención de pacientes con HIV, nosotros solamente tenemos que saber, por ejemplo, lo que les digo siempre, los efectos adversos. Y fíjense que esta es la última actualización que encontré del 2020, lo que es el esquema profiláctico en el tiempo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tiene que usar un tratamiento después de un accidente laboral? Por un periodo de 6 meses, más 6 meses o un año. No, 28 días. Si el paciente no está infectado. Ah, bueno, porque también está el Guantes.
Otra de ellas es, casualmente este día fue una charla donde más hay accidentes laborales es en encapuchar las inyectadoras. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes abren, ¿cómo lo hacen? En la mesa. Si lo hacen en una superficie, porque esa es la manera correcta. No es otra persona que va a sostener la capucha, no. No son ustedes mismos que van a sostener la capucha tampoco, que eso es lo que sí hacen. Eso es lo que sí hacen y por eso es la mayoría de los accidentes. Y debe estar en una superficie y usted debe tratar de colocárselo en el colchón de la cama, en una mesa. Esa es la forma correcta. Porque bueno, si no, mientras al paciente se le hace la serología, se le hacen todos los estudios, usted tiene que tomar. Y generalmente el principal problema de estos fármacos sigue siendo los trastornos gastrointestinales. COVID-19. La gente se cura de COVID sin tratamiento. Al ser un virus, o sea, al ser un virus debe... Se inactiva el Pero virus. la gravedad que te genera necesita... Sí hay pacientes que se pueden curar del COVID sin antirretrovirales, que se conoció como sin antivirales. paciente asintomático. Exacto, hay pacientes asintomáticos que portan el virus, hay infecciones leves, incluso hay infecciones moderadas que no necesitan tratamiento. El problema siempre es el sistema inmunológico, siempre. Pacientes que son, en este caso no es uno comprometido, en este caso son pacientes que ya están inflamados, porque el virus lo que hace es activar exageradamente el sistema inmunológico. Básicamente ese es su mecanismo. Entonces, justamente una persona ya inflamada, que son hipertensos, que tienen sobrepeso o obesidad, son los pacientes que tienen mayor factores de riesgo para agravarse. Pero bueno, el COVID-19 o el SARS-CoV-2 sí podría curarse de forma autolimitada. Sin embargo, por la pandemia, bueno, empezaron a salir antivirales para justamente, sobre todo en la época de 2020-2021, donde la mortalidad era altísima, tratar de evitar estos contagios y esta mortalidad. Ahora, fíjense que con los fármacos antivirales para el SARS-CoV-2 pasa lo mismo que les expliqué al principio. Lo ideal es colocar el tratamiento antiviral desde los primeros días de síntomas. ¿Y quién toma a un antiviral desde los primeros días de síntomas? Respiratorio, casi nadie. Quizá en el 2020, con el miedo, todo el mundo se hacía la prueba. Bueno, en el 2020 no se hacían pruebas, más o menos empezaron en el 2021. Porque ese es el momento ideal. No cuando el paciente ya estaba en UCI, que era el momento donde generalmente se iniciaba el remdesivir. El último antiviral que salió para el SARS-CoV-2 fue el Paxlovid. No llegó al país, se administra por vía oral. Está compuesto por dos fármacos, el Nirmatrelvir y que es específico para el SARS-CoV-2 y el Ritonavir. Que el Ritonavir es un antiviral que se utiliza también para VIH. El Nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2 y actúa impidiendo que el virus pueda replicarse, mientras que el Ritonavir, que es un inhibidor potente de la enzima del citocromo, ampliamente utilizado en la terapia HIV, en combinación, favorece la acción del Nirmatrelvir. El objetivo de este fármaco es aumentar la vida media y los niveles de Nirmatrelvir activos en el plasma. Es decir, no usamos el Ritonavir para el virus, se usa porque es capaz de inducir el citocromo y aumenta la vida media del Nirmatrelvir. Está indicado el tratamiento de pacientes mayores de 12 años con síntomas leves o moderados y los efectos adversos son gastrointestinales. Las interacciones son sobre todo con el Ritonavir, porque todo fármaco que induzca el citocromo son los que tienen mayor cantidad de interacciones. El remdesivir, ese sí lo conocen. Sí. ¿Alguno lo recibió? No, pero familiares sí. Se desarrolló como tratamiento no para el SARS-CoV-2. Él originalmente sale para el virus del ébola. Pero se descubrió que tenía actividad in vitro frente a otros virus, incluyendo el MERS y el SARS-CoV-2. Su mecanismo de acción es un análogo del ATP y compite con este sustrato de la ATP natural para la incorporación en la cadena de ARN naciente. Es decir, bloquea el suministro de energía e impide, por supuesto, que se
que se siga multiplicando, lo que resulta en la terminación retardada de la cadena durante la replicación de la ARN viral. Es un profármaco, se administra solo por vía venosa, tiene excreción renal y requiere monitoreo de función renal y hepática, antes y durante el tratamiento. Yo nunca he visto que nadie haga eso, pero afortunadamente tampoco he visto pacientes con insuficiencia hepática o renal por tratamiento con remdesivir. Los efectos adversos, por eso es que hay que hacer el monitoreo: aumento de transaminasa, hipotensión y gastrointestinal. El molnupiravir, ¿le suena? Bueno, ese es otro fármaco que también tuvimos o tenemos en el país. Es un profármaco, es análogo del ribonucleósido que sustituye a la citidina en la génesis del nuevo ARN viral. Es decir, es un análogo de nucleósidos. Se administra por vía oral y su actividad no es solamente para el SARS-CoV-2, sino que incluye el virus de la influenza, el virus del ébola y el virus de la encefalitis equina venezolana, así como otros coronavirus. ¿Ustedes saben lo que ocasionan los coronavirus en general? El coronavirus. Depende. De la nitroxina. Ajá, esa es su forma como entra al huésped, a la célula huésped. No, lo que quería decirles es que los coronavirus en general lo que producen es resfriado común. Pero es que hay, por eso le dije depende, porque hay pacientes que tuvieron coronavirus y El coronavirus antes del SARS-CoV-2 siempre circulaba. durante la pandemia. Y por supuesto, la pandemia, el que circuló principalmente fue el SARS-CoV-2. Ajá, ¿qué quieren que les pregunte? Ya se fue una pregunta. Ya, hasta que se corta. Ya. ¿Qué quieren que les pregunte? A ver. Del herpes. Pero de este tema o en general de toda la unidad.